Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor este día venir a hablarles un poco acerca de las imágenes en isquemia cerebral. Como todos ustedes sabrán, la isquemia cerebral pues, es una de las patologías más frecuentes debido a las múltiples enfermedades crónicas que tenemos en nuestro país. Los eventos vasculares cerebrales se pueden dividir en dos: isquémicos y hemorrágicos. El 85% de los eventos van a ser de tipo isquémico y el 20% de estos pacientes van a tener una mortalidad durante la primera semana aproximadamente del 20%. Después de un año aproximadamente del 50%. Por lo tanto, esta patología condiciona mucha mortalidad y, aparte de eso, mucha morbilidad, ya que muchos de los pacientes, dependiendo de la extensión de la afección o de la isquemia, así van a quedar sin poder desarrollarse, sin poder hacer el trabajo que hacían normalmente, sin poder atender las necesidades de sus familias, etc. Por lo tanto, es un problema de salud bastante importante en todo nuestro país. Es la segunda causa de muerte en todo el mundo, los eventos isquémicos, y una causa de morbilidad física y psicológica importante, como ya lo mencionaba. El tratamiento actual está basado básicamente en la trombolisis intravenosa y en la trombectomía mecánica. Más adelante les voy a explicar un poquito sobre eso, pero lo más importante es que ambas requieren de una selección cuidadosa del paciente, porque no todos se van a beneficiar de esto, y debe administrarse lo más rápido posible, dentro de un periodo de tiempo limitado desde el inicio de los síntomas. Múltiples estudios se han desarrollado y se ha establecido que entre las 4.5 y 6 horas de evolución del inicio de los síntomas es que nosotros debemos dar este tratamiento al paciente para evitar las complicaciones y para evitar que se extienda más el evento isquémico. Por lo tanto, si nosotros detectamos un paciente o llega a nuestra consulta un paciente con 3 horas de evolución, 2 horas de evolución, 4 horas de evolución, lo más importante es determinar si existe la sospecha de un isquemia, definitivamente derivarlo lo más pronto posible a que se realice un estudio de imagen, que es la única manera en la cual nosotros vamos a determinar si hay o no hay una isquemia o una hemorragia. Entonces, hablando un poquito de la fisiopatología para que podamos comprender cómo se van a ver las imágenes, la isquemia cerebral es simplemente la obstrucción del flujo cerebral hacia el parénquima. Por lo tanto, esto va a provocar un edema citotóxico que va a observarse en la tomografía de una manera que dentro de las 3 primeras horas es bien difícil de visualizar, pero a partir de la hora número 3, nosotros ya podemos ver signos tempranos, y aparte de la hora 6, nosotros vamos a ver evidentemente ya una lesión bien focalizada. Entonces, en la isquemia cerebral o en la tomografía nosotros podemos ver el núcleo del infarto, ¿verdad? Que es la parte no viable, la parte que ya se murió del cerebro y que definitivamente se va a ver claramente como una imagen hipodensa, ¿sí? Luego tenemos la penumbra isquémica, que es la parte alrededor del núcleo del infarto. Esta penumbra todavía es el tejido que se puede salvar, es decir, que todavía tiene irrigación, pero que cada vez le está llegando menos. Cuando nosotros hacemos estudios de perfusión cerebral, como voy a explicar más adelante, eso es lo que queremos determinar, la parte de penumbra, la parte del tejido que todavía se puede salvar. Y luego tenemos la zona externa, que es la parte del cerebro que probablemente reciba colaterales y que se pueda salvar sin necesidad
de que se le haga un tratamiento, ¿sí? Entonces, en esta imagen lo podemos ver un poco mejor, ¿verdad? En la parte, vemos un coágulo, un trombo calcificado con mucha grasa, colesterol, que va a provocar la obstrucción de la arteria. Y esto, en la parte negra, vamos a observar ya el tejido que no se puede salvar. Pero la zona azul, que es la región que está alrededor de la zona o del núcleo del infarto, que es el tejido de penumbra, ahí sí podemos, esta parte del tejido sí la podemos salvar si actuamos entre las 4.5 y 6 horas que ya decíamos previamente. Por lo tanto, determinar esta parte o esta zona de penumbra es la parte más importante del diagnóstico. Ahora, el objetivo de las imágenes en un paciente con accidente cerebrovascular agudo es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo sospecho que este paciente viene con disartria, con hemiplegia, con alteraciones del estado de la conciencia, si este paciente en la mañana el familiar llegó al cuarto y lo vio que no despertó, todo esto son síntomas de un evento isquémico. Por lo tanto, yo le voy a mandar el estudio para determinar qué. Número 1, excluir hemorragia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el otro 15% van a ser hemorrágicos. Además, diferenciar entre tejido cerebral irreversiblemente afectado, que es el núcleo del infarto, y tejido reversiblemente deteriorado, que es el que podemos salvar. Y luego identificar estenosis u oclusión de las principales arterias extracraneales e intracraneales. Esto se puede realizar si hacemos un estudio contrastado, pero la evaluación de si hacemos un estudio contrastado o un estudio en fase simple va a depender de cada paciente. Inicialmente, si nosotros sospechamos un evento isquémico, vamos a hacer un estudio no contrastado. ¿Por qué? Porque perfectamente a partir de la tercera hora de los síntomas o de la tercera hora de que hubo la obstrucción, nosotros podemos identificar signos clínicos, signos tomográficos tempranos de la isquemia. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es una tomografía sin aplicación de material de contraste. El diagnóstico de isquemia cerebral se puede hacer por tomografía o por resonancia. ¿Cuál es la ventaja de la tomografía? Bueno, que está disponible a las 24 horas del día en la mayoría de centros que son de segundo o tercer nivel, ¿sí? Aparte, es el estándar de oro para evaluar la hemorragia. ¿Qué quiere decir? Que yo en un TAC cerebral simple, sin necesidad de aplicar material de contraste, puedo observar perfectamente una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia subaracnoidea, que son los diagnósticos diferenciales de una isquemia. Aparte de eso, las imágenes en resonancia magnética de la hemorragia pueden ser a veces un poco confusas. Puede parecer un tumor, puede haber un tumor sangrante, etc. Por lo tanto, lo mejor va a ser en este momento, con los recursos que contamos, hacer una tomografía. El 60% de los infartos se van a ver dentro de las 3 a 6 horas y prácticamente todos se van a ver cuando ya tenga el paciente 24 horas, ¿sí? La sensibilidad de la tomografía para diagnosticar los eventos es del 64% y su especificidad del 85%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo un territorio vascular comprometido, esto significa que hay un evento vascular isquémico en el 85% de los casos. Estaré segura que eso es un infarto. Por lo tanto, la tomografía es el estudio de elección. En nuestro medio tenemos más acceso a una tomografía que a una resonancia, por lo tanto siempre será el estudio de esposo. Entonces, cuando yo tengo un paciente mayor de 60 años, hombre o mujer,
¿verdad? Probablemente hipertenso, que trae síntomas como disartria, hemiplegia o alteraciones del estado de conciencia, como ya describimos. Lo primero que tengo que hacer yo es determinar si este paciente tiene sospecha de un evento isquémico o no. Si tiene la sospecha y tiene los factores de riesgo, ¿qué tengo que hacer yo? Inmediatamente enviar una tomografía. No puedo esperar 2 horas, ni 3 horas, ni 4 horas. Esto debe hacerse, el diagnóstico debe hacerse a la brevedad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a solicitar yo? Una tomografía simple. ¿Por qué la simple? Primero, no vamos a necesitar tener la creatinina de urgencia del paciente, por lo tanto, no perdemos el tiempo esperando a que tengamos esos exámenes. No necesito ayuno, por lo tanto, el paciente pudo haber comido hace 2 horas, luego le dio el evento y luego yo hacerle una tomografía simple sin necesidad de ninguna preparación. La evaluación se hace en 20 segundos lo más, ¿verdad? Solo se sube el paciente, se coloca y luego se hace el barrido simple. Cuando nosotros necesitamos determinar si este paciente tiene una obstrucción completa o una disección carotídea o vertebral, etcétera, entonces sí ya necesitamos una tomografía contrastada. Pero ¿qué pasa? Si nosotros necesitamos una creatinina y el ayuno, entonces nos vamos a tardar más tiempo en hacérsela. Entonces, usted le hace la tomografía simple, si ya se determina en la fase simple que necesita un estudio contrastado, entonces ya tenemos tiempo de preparar. Pero ya hicimos el diagnóstico inicial. Por lo tanto, vamos a hacer una tomografía simple. También en esta ocasión les quiero hablar de la perfusión cerebral por tomografía, que es una de las opciones que nosotros tenemos para determinar el penúltimo. No solamente resonancia magnética, sino que también se puede hacer por tomografía. Por lo tanto, todos los establecimientos que tengan equipos de tomografía y el protocolo de adquisición, entonces se podrán realizar estos estudios. Aquí les voy a describir más adelante la técnica, cómo se hace para que ustedes puedan hacerlo en sus centros de referencia. Entonces, disculpen que está en inglés, pero se lo voy a describir. ¿Cuáles son los hallazgos tempranos cuando yo mando a un paciente a una tomografía simple? Primero que nada, voy a ver una hipodensidad del tejido cerebral que esté comprometido. Otro de los hallazgos más importantes es la hipoatenuación o la hipodensidad del cutáneo. Luego vamos a poder ver también el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que también se lo voy a mostrar, que no es más que el coágulo dentro de la arteria que se ve más denso. Luego el signo de ribete insular, que es que vamos a visualizar la ínsula como más engrosada, como inflamada. Y luego el desaparecimiento de los surcos, que es uno de los signos que más se pueden visualizar. Entonces, la hipoatenuación del tejido cerebral es uno de los signos más importantes porque si apenas aumenta el contenido de agua en el cerebro en un 1%, esto va a disminuir la atenuación en la tomografía en 2.5 unidades Hounsfield. ¿Qué quiere decir? Que yo con un 1% de edema en el cerebro puedo diferenciar el edema. Por lo tanto, yo voy a poder establecer a la hora 3 o a la hora 6 que ya hay edema cerebral y determinarlo por medio de las unidades. Quiero decirles que en nuestro hospital tenemos una gran cantidad de pacientes de todo el país y las imágenes que les voy a presentar son casi que el 100% del hospital, ¿verdad? Entonces son pacientes que hemos tenido, que han llegado y que les podemos decir que son reales, ¿verdad? Entonces, no sé si hay un puntero aquí. Si ustedes ven,
quisiera que observaran el hemisferio cerebral izquierdo, ¿verdad? Ahí tenemos una tomografía cerebral en corte axial, sin aplicación de material de contraste, en el cual observamos un borramiento de los surcos. Si ustedes ven del lado derecho, los surcos se dibujan perfectamente y del lado izquierdo los surcos no se dibujan. Esto es un evento vascular isquémico de todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Si vemos con más detalle, ya hay un poco de edema cerebral que está comprimiendo el ventrículo lateral y discretamente desplazando la línea media. Este paciente tenía aproximadamente 5 a 6 horas de evolución, ¿sí? Entonces, ustedes ven que ya hay una alteración de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca en el lado izquierdo. Cuando ustedes van a evaluar una tomografía, es importante que sepan que mi lado derecho es el lado izquierdo del paciente. No tengo aquí para indicarles, pero es importante que sepan que es al lado contrario, ¿verdad? Para que no nos confundamos con el lado derecho e izquierdo. También quiero recordarles que las densidades en tomografía son importantes de reconocer. Por ejemplo, la calota craneana, que es el hueso, que es una estructura más densa, se va a ver blanca y ahí le estamos viendo hiperdensa, ¿sí? Las estructuras que son menos densas, que tienen más agua, se van a ver hipodensas, es decir, más oscuras. Y las estructuras que son como el parénquima cerebral normal se van a ver grises en diferentes tonalidades. Por ejemplo, la sustancia blanca se va a ver un poco más oscura y la sustancia gris se va a ver un poco más clara, ¿verdad? Entonces, en esta imagen vemos que hay un evento vascular isquémico del lado izquierdo. Cabe recalcar que cuando ustedes tengan un visor, pueden manipular las unidades o las unidades Bonfield para poder determinar o establecer algunas ventanas que son mejores para visualizar los estudios, como con un ancho de ventana de 40 y un centro de 40, entonces vamos a poder diferenciar más las estructuras hipodensas. Aquí tenemos también un paciente del hospital en el cual vemos una hipodensidad del hemisferio cerebeloso izquierdo, en el cual es el territorio de la arteria cerebelosa posterior-inferior. Es un hallazgo típico de un evento isquémico. Si nosotros observamos, la arteria vertebral está completamente calcificada. Entonces, probablemente esa sea la causa del evento isquémico. Aquí tenemos otra imagen también de una isquemia del hemisferio cerebeloso derecho, ¿verdad? En donde vemos una hipodensidad que está haciendo efecto de masa sobre el cuarto ventrículo y que por lo tanto va a condicionar probablemente más adelante hidrocefalia. Es importante determinar que los eventos isquémicos de la fosa posterior se asocian mucho a hidrocefalia debido a la compresión del cuarto ventrículo. Por lo tanto, es importante que si determinamos que este paciente tiene un evento de la fosa posterior, a las 48, 72 horas probablemente necesita un estudio de control para determinar si tiene desviación de la línea media, compresión ventricular y una hidrocefalia. También es importante recordar que en estos pacientes, digamos en este paciente, a las 48 o 72 horas yo voy a tener el tiempo de máximo edema hasta el quinto día. Entre 3 y 5 días voy a tener yo el mayor efecto de masa, la mayor desviación de la línea media. Por lo tanto, si este paciente al quinto día se nos deteriora, debemos tomar un estudio control para verificar si está haciendo un cráneo hipertensivo, herniación, desviación de la línea media, ¿sí? Entonces, otro de los signos que es muy temprano
pero que se ve poco, ¿verdad? Es la hipoatenuación del putamen. Ahí está la flecha señalizando los ganglios basales del lado izquierdo, donde vemos que es una tenue hipoatenuación. Es muy discreto y a veces muy difícil de visualizarlo. Por lo tanto, es necesario que cada vez que ustedes vean una tomografía cerebral, vayan a buscar ese signo. Ese signo no lo van a ver así nada más, sino que hay que buscar. Igualmente, ¿verdad? Tenemos este paciente con una hipoatenuación y un foco hiperdenso en el centro de la hipoatenuación. Este paciente también es del hospital y tiene una transformación hemorrágica de su evento isquémico. Estos hallazgos también podemos tenerlos tempranamente, pero usualmente aparecen al tercer a quinto día, ¿sí? Otro de los hallazgos que ya les había mencionado, que es la señal de la cinta insular, que es el edema o la hipoatenuación de la ínsula, que claramente nos traduce que hay un evento vascular isquémico en evolución. Y por lo tanto, ese paciente tiene el riesgo de tener un evento extenso. Por lo tanto, estos pacientes que vemos que tienen estos hallazgos son los que necesitan que nosotros hagamos una perfusión cerebral para determinar toda la extensión completa de la isquemia, ¿verdad? Y qué zona es la que podemos salvar aún, porque esto es un evento temprano, son hallazgos muy tempranos. Otro de los signos bien claros de que vamos a tener un evento vascular isquémico extenso es que el segmento M1 o M2 de la cerebral media se vea hiperdenso y que el hemisferio cerebral se vea hipodenso o que tenga todos los hallazgos que ya describimos. Si nosotros a estos pacientes le hiciéramos un angio cerebral, entonces veríamos la obstrucción completa de ese segmento como se ve en las imágenes. Pero si ya sabemos que este signo nos traduce completamente una obstrucción, un trombo en la cerebral media, ya no necesitamos inyectar. Es algo claro, un signo claro que nos va a decir este paciente va a tener un evento cerebral isquémico extenso. ¿Por qué? Porque es un trombo principal. Quiero comentarles, este paciente también es del hospital, ¿verdad? Se ve del lado derecho claramente una cerebral media hipertensa en todo su segmento M2 y la hipodensidad de todo el territorio de la arteria cerebral media. Este paciente tuvo que pasar a cranectomía decompresiva porque hizo un extenso edema cerebral, desviación de la línea media y por lo tanto pues requirió un manejo más avanzado. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos identificar que son signos muy sutiles, pero que ustedes perfectamente pueden verlos en la tomografía cerebral simple, es el signo del punto de la arteria cerebral media. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un trombo en la arteria cerebral media, pero ya en su segmento M3, que es más delgado. Cuando discurre sobre la estructura de Silvio, ¿verdad? Entonces, estos signos ustedes perfectamente pueden buscarlos en cualquier tomografía cerebral. Y sumado a la clínica nos va a indicar que este paciente tiene un evento vascular isquémico y que hay que actuar de manera rápida. Es bien importante también conocer la distribución vascular. Cuando nosotros vamos a ver una tomografía cerebral y vemos una hipodensidad que no corresponde con un territorio vascular específico, entonces dudemos de si realmente es un evento isquémico o no. ¿Por qué? Porque en el cerebro hay territorios establecidos que me indican a mí claramente qué arteria está obstruida y cuál no. Por lo tanto, si yo veo, por ejemplo, compromiso del lóbulo frontal, pero también del lóbulo temporal y el parietal, o de manera dispersa, esto probablemente no es un evento isquémico. Por lo tanto, debo de tener bien en mente y bien en cuenta cuáles son los territorios vasculares.
Ahí en rojo podemos ver en las imágenes el territorio de la arteria cerebral anterior, por ejemplo, que se extiende hacia la convexidad y parasagitalmente en los giros rectos y el giro frontal superior. Luego en amarillo tenemos el territorio de la arteria cerebral media, que es el territorio más extenso, es el que más usualmente se afecta, más que la cerebral anterior y la cerebral posterior, y es el que si el tronco principal está afectado, el paciente va a tener un evento extenso. ¿Qué pasa con los eventos extensos? Que nos van a provocar demasiado edema, desviación de la línea media, transformación hemorrágica. Si recibe un tratamiento con anticoagulación, mayor riesgo de transformación hemorrágica y por lo tanto algunos tienen que pasar a cirugía para poder dar un manejo adecuado de este edema cerebral. Entonces, los territorios vasculares son una de del conocimiento que deben tener más importante para saber si corresponde con un evento isquémico. Aquí tenemos una imagen bastante, a mí me gusta esta imagen porque es una imagen fácil de recordar, ¿verdad? En la cual yo puedo determinar cuál es el segmento de la arteria cerebral media que está obstruido. El segmento horizontal, M1, ¿verdad? El segmento ya más hacia la cisura de Silvio, M2, y luego los segmentos más corticales que son M3, y que cuando estos segmentos de M3 están afectados, los eventos son más pequeños, ¿verdad? Pero si nosotros vemos un compromiso de el segmento M1, entonces estamos seguros que vamos a tener un evento isquémico extenso. Entonces ya vamos a nosotros ir sabiendo que a los 5 días yo le tengo que mandar, o a los 3 días, una tomografía de control para determinar si no hay hemorragia o demasiado leve. Entonces, la perfusión cerebral se puede hacer ya sea en resonancia magnética o en tomografía. ¿En qué me va a colaborar a mí la perfusión cerebral? Bueno, primero que nada me va a determinar cuál es el territorio que todavía puedo salvar y cuál no. ¿Qué pasa con la perfusión cerebral? Primero, necesito que el paciente tenga ayuno. Segundo, necesito la creatinina del paciente, aunque en muchos países, debido a la urgencia y al beneficio que se obtendría de este estudio, se realizan estos estudios sin necesidad de hacer la creatinina, o se hace de una manera rápida. Es decir, en 15 minutos yo ya tengo la creatinina, no, pero 1 hora, 2 horas, no. En 15 minutos yo ya tengo la creatinina y puedo pasar a este paciente a una perfusión cerebral. Entonces, cuando yo hago una perfusión cerebral por tomografía, necesito esas dos cosas. Aparte, necesito un licenciado capacitado en hacer el estudio, porque no es un estudio usual. Y yo le voy a describir ahorita cuáles son todos los requisitos que necesitamos para hacer la perfusión cerebral. Primero que nada, pues colocamos al paciente en decúbito supino, como normalmente se hace una tomografía cerebral. Se coloca al paciente en posición de pliegue del mentón, con el cuello un poco flexionado, para que podamos reducir la dosis hacia el cristalino. Luego se pueden colocar esponjas a ambos lados para asegurar que la cabeza se encuentra recto, ya eso ya ustedes lo conocen. Vamos a posicionar al paciente con para colocarlo desde el vértice hasta la base del cráneo, ¿verdad? Entonces, el explorador puede estar detrás del tomógrafo, ¿verdad? Y puede estar ocupándose que el paciente no se vaya a mover, etcétera, ¿verdad? Y que podamos realizar una evaluación desde el cuello hasta la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos determinar si en las carótidas hay alguna obstrucción también significativa. La mayoría de la exploración se hace desde la fosa hipofisiaria, es decir, desde la hipófisis hacia el vértice o hacia la convexidad, con un FOC de 10 centímetros, no más. ¿Por qué un FOC de 10 centímetros?
como recuerden que esta adquisición se va a hacer de una manera rápida, subiendo y bajando por una longitud o por un tiempo aproximado de 60 segundos para verificar hasta dónde llega el contraste y hasta dónde no. Y cuando el contraste también se lava, ¿verdad? O se vacía. Por lo tanto, es una exploración corta, son apenas 10 centímetros. Si usted hace una cobertura menos de 8 centímetros, vamos a subestimar el volumen isquémico. Y si se hace menos de 4 centímetros, vamos a subestimar el volumen del núcleo o de lo que ya está muerto, ¿verdad? Por lo tanto, como es un escaneo funcional, el FOB solo va a ser de esta porción. Lo que queremos ver más que todo es polígono de Willis y la porción proximal de la cerebral anterior y las arterias cerebrales medias. Entonces, el escaneo se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo a medida que se inyecta el material de contraste y va a determinar cuándo llega y cuándo se va. Por lo tanto, no es una exploración tampoco tan sencilla, ¿verdad? Ni usual. Dura aproximadamente 45 a 60 segundos, por lo tanto, la radiación es mayor que cuando usted le hace una tomografía simple, ¿verdad? Y para ser más preciso, se puede extender un poco más dependiendo del FOB y todas las especificaciones que usted coloque en el paciente. Necesitamos también que el paciente tenga un catéter número 18, ¿verdad? A una velocidad de 6 a 8 ml por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una alta velocidad y por lo tanto necesitamos una buena vena, si no se va a extravasar. Y segundo, que es un volumen de 35 a 40 ml aproximadamente de un material de contraste altamente concentrado, es decir, 300, 350, 370, ¿verdad? Más un bolo de solución salina de 30 a 40 ml. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo necesito un tomógrafo que tenga el protocolo, un inyector dual que me haga esta inyección de contraste y de solución salina y un licenciado capacitado. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo decirle al médico tratante, este paciente tiene tanto de isquemia, una zona de penumbra que todavía puedo salvar, por lo tanto, se puede hacer algo para salvarle el hemisferio cerebral completo a este paciente. Si tenemos todos estos recursos que siento yo que no son difíciles de adquirir, ¿verdad? Si tenemos un tomógrafo que puede hacer esto y tenemos un inyector, entonces solamente está en capacitarnos, ¿verdad? En capacitarlo y poderlo hacer, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a determinar, ¿verdad? El postproceso de esta imagen que viene ya instalado con el programa cuando usted solicita como la licencia. Entonces, ¿qué va a hacer el postproceso? Colocar un ROI en cualquiera de las arterias principales, ya sea la cerebral anterior o la cerebral media, y él solito me va a dar ya el postproceso, ¿verdad? Ya las imágenes que ya habíamos visto. Bueno, eso es lo que teníamos sobre isquemia cerebral. Solo quiero mostrarles algunas imágenes de los diagnósticos diferenciales que son bien importantes también de conocer, como por ejemplo es la hemorragia, ¿verdad? Este paciente tenía pérdida del estado de conciencia y se envió con una sospecha de un evento isquémico. Como ustedes pueden observar, la sangre en la tomografía se ve hiperdensa, es decir, blanca. Del lado izquierdo ven ustedes una zona de mayor densidad con aumento de la densidad de la cisterna prequiasmática, que significa o nos indica que hay una hemorragia subaracnoidea con un coágulo intraparenquimatoso de la región frontal. Esto es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes porque la hemorragia subaracnoidea a veces puede ser muy sutil y en resonancia no verse, por lo tanto es más fácil verla en tomografía que en resonancia. Entonces, este diagnóstico diferencial es uno de los más importantes. También podemos tener los eventos hemorrágicos
del lado izquierdo vamos a ver que hay un evento hemorrágico periventricular con drenaje hacia el ventrículo. Se ve esa hiperdensidad ocupando todo el ventrículo y al lado se observa la hemorragia intraparenquimatosa con edema de la sustancia blanca o edema digitiforme, como lo describimos, ¿verdad? Y que me indica a mí que hay una hemorragia que drenó hacia el ventrículo. Y del lado derecho tenemos un evento hemorrágico, talámico, característico de las crisis hipertensivas y que es el principal diagnóstico diferencial en los pacientes que llegan con alteraciones del estado de conciencia, hemiplegia, etcétera, con crisis hipertensiva. Como ustedes saben, clínicamente los eventos isquémicos nos van a dar hipertensión arterial, entonces a veces no sabemos si es secundario al evento que tuvo o si la crisis hipertensiva le produjo la hemorragia. Por lo tanto, ahí tenemos un claro ejemplo de una hemorragia talámica por una crisis hipertensiva. Otro de los diagnósticos diferenciales, este no es tan exagerado, pero por eso se los traje, en un paciente que tiene una atrofia global, pero que también tiene una dilatación ventricular. La hidrocefalia, ya sea aguda o crónica, nos puede provocar también algunas alteraciones que pueden llegar a ser un diagnóstico diferencial. Y eso ustedes perfectamente lo pueden observar en las imágenes de la tomografía. Otro de los diagnósticos diferenciales son las tumoraciones cerebrales, que aunque a veces tienen un tiempo de evolución más de mayor tiempo de evolución, puede ser que los pacientes de repente tengan alguna hemorragia de la tumoración o se pongan mal de repente y lleguen con la historia de que tienen un día de evolución, etcétera, ¿verdad? A veces la persona que llega a consultar con el paciente no lo ha visto los días previos, entonces las historias a veces pueden no ser tan confiables. Por lo tanto, aquí tenemos una masa que no es tan hipodensa, ¿verdad? Pero que tiene alrededor edema, por lo tanto ahí se ve la hipodensidad, y cuando lo vemos con aplicación de material de contraste vemos que refuerza heterogéneamente. Este es un glioma, hasta no demostrar lo contrario, o alguna otra tumoración, ya sea metastásica, etcétera, pero que es un diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta. Y esta otra imagen que quise traerle también es un meningioma, ¿verdad? Pero que ha crecido tanto que ha provocado edema parenquimatoso, ha rodeado completamente la arteria cerebral media derecha y ha desviado la línea media y provoca compresión de la hipófisis y de las estructuras de la región celular. Este es otro diagnóstico diferencial que debemos tomar en cuenta cada vez que nosotros consideremos que un paciente pueda tener una isquemia cerebral. Todos estos diagnósticos, todos estos hallazgos, ustedes los pueden encontrar en una tomografía que obviamente va a necesitar aplicación de material de contraste. Por lo tanto, ¿qué quiero dejarles que recuerden? Es que primero una tomografía simple, a la brevedad cuando ustedes sospechen que el paciente tiene una isquemia. No perdemos nada con hacerle la tomografía y determinar si tiene o no tiene isquemia, ¿verdad?